Buenas tardes. En nombre del Consejo Académico de CISDE, les doy la bienvenida y las gracias por asistir al acto de apertura del curso académico 2025-2026. A continuación, procedo a comentarles el desarrollo de los actos. Comenzaremos con la presentación de los integrantes de la mesa presidencial. Seguidamente, nuestro director, el doctor don Fernando Ibáñez, nos dirigirá unas palabras. A continuación, se procederá a distinguir a los alumnos con mejor expediente académico del curso pasado. Continuaremos con la presentación del coronel Juan Carlos Castilla Barea, nuestro ilustre ponente de hoy. Tras ello, el coronel Castilla impartirá la conferencia titulada Seguridad en Europa, actualidad OTAN y Unión Europea. Tras finalizar la conferencia, dispondremos de unos 15 minutos para poder preguntar sobre lo expuesto. Y finalizaremos con la apertura formal del curso académico de CISDE y con una foto de familia. Continuamos con la presentación de los componentes de la mesa presidencial. El excelentísimo señor general de brigada, don Rafael Fernández Chau Domínguez, subdirector de la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio. La Dirección de Enseñanza, que se encuentra en el acuartelamiento de Tablada de Sevilla, es responsable de la enseñanza militar, de formación y de perfeccionamiento del personal del Ejército del Aire y del Espacio, así como de la preparación de las unidades aéreas de enseñanza. Bienvenido, mi general. Doctor Fernando Ibáñez Gómez, director de CISDE. El ilustrísimo señor coronel don Juan Carlos Castilla Barea, doctor en Seguridad Internacional, analista del Instituto Español en Estudios Estratégicos. Bienvenido, mi coronel. Don Plácido Puentedura Sánchez, jefe de planta de Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadaira, filial en España de la estadounidense General Dynamics y es también director del Centro de Excelencia del Servicio al Cliente de esta empresa. Bienvenido, señor Puentedura. Y don Jesús Muñuzuri Sanz, catedrático de Organización Industrial de la Escuela Superior Técnica de Ingeniería de la Universidad de Sevilla y director gerente de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía. Bienvenido, señor Muñuzuri. A continuación tiene la palabra el director de CISDE, el profesor doctor don Fernando Ibáñez Gómez, con la lectura de la memoria académica del curso 2024-2025. Hola, buenas tardes. Excelentísimo señor general de brigada, don Rafael Fernández Chau Domínguez, subdirector de la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio, ilustrísimo señor coronel don Juan Carlos Castilla Barea, doctor en Seguridad Internacional y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Plácido Puentedura Sánchez, jefe de la planta de Alcalá de Guadaira en Sevilla de General Dynamics European Land Systems, Santa Bárbara Sistemas, y don Jesús Muñuzuri Sanz, catedrático, director gerente de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía. Gracias por acompañarme en esta mesa, los cuatro. Por supuesto, también saludar a doña María Cruz Arcos Vargas, doctora en Derecho de la Universidad de Sevilla, especializada en la Unión Europea, que ha querido acompañarnos y nos ha traído además un buen puñado de jóvenes que espero puedan disfrutar y, por qué no, plantear cuestiones a nuestros ponentes. Ya saben que siempre los jóvenes tienden a hacer preguntas a veces más incómodas y esto siempre fomenta el debate que seguro espero que podamos disfrutar. Autoridades civiles y militares que nos acompañan hoy, profesores, alumnos, queridos amigos que os habéis acercado hoy hasta nuestra sede o que nos veréis a través del canal de YouTube cuando subamos la grabación de este acto. Muchas gracias a todos, bienvenidos a este acto de apertura del curso académico 2025-2026. En CISDE, desde hace 16 años, estamos intentando promover la cultura de seguridad y defensa para estudiar, analizar e investigar los conflictos que han asolado y asolan el mundo actual, un mundo en el que cada vez vivimos con más incertidumbres. Paso a continuación a comentarles brevemente la memoria académica de nuestro campus de CISDE, correspondiente al curso pasado, para que puedan conocer quiénes somos, la actividad docente y de investigación que hemos realizado en este último año. Nuestro campus es el que mayor número de cursos dispone en el ámbito de la seguridad y defensa en lengua española. Tenemos 142 cursos. Desde nuestros cursos de especialización hasta nuestros másteres ofrecemos una formación especializada en el ámbito de la seguridad y la defensa.
Todos nuestros cursos están acreditados por la Fundación San Pablo CEO Andalucía o por la Universidad a Distancia de Madrid. Incluso disponemos de un máster oficial que permite el acceso a un doctorado con itinerario en seguridad y defensa que puede realizarse a través de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Y también ya vamos por la 14ª edición de nuestro curso superior de director de seguridad, un programa oficial acreditado por la Universidad a Distancia de Madrid y legalmente autorizado por el Ministerio del Interior. Y no paramos. Con este nuevo contexto que estamos viviendo relacionado con el aumento del gasto en defensa y el mayor papel de la industria de defensa, hemos propuesto este mismo curso, dos nuevos cursos de experto en economía de la defensa y en gestión de programas de defensa, ambos con uno de los máximos expertos en España sobre estos temas, como es el profesor doctor Carlos Martí Sempere. Y el próximo mes de noviembre damos comienzo a nuevos cursos especializados en narcotráfico en la cadena de suministros por vía marítima, con el profesor don Diego Cánovas, un curso de conflictos y seguridad en África subsahariana con don Santiago Tazón y el curso de arqueología del campo de batalla y patrimonio de don Sergio Toledo Sánchez, convalidable además para nuestro máster de historia militar. En estos momentos tenemos convenios con la Fundación San Pablo CEU, Andalucía, con la UDIMA, a los que agradecemos su colaboración y estamos negociando y cerrando en estas mismas fechas diversos convenios tanto con centros españoles como del ámbito hispanoamericano para incrementar aún más nuestra oferta académica en el ámbito de la seguridad y la defensa y relanzar nuestra presencia en el continente americano. Por los cursos de CISDE han pasado unos 7.000 alumnos desde que empezamos hace 16 años. Este último curso hemos tenido 294 alumnos, nos han pedido información de los mismos casi 600 personas. Como ven, el perfil de nuestros alumnos en los dos últimos cursos académicos lo tienen aquí, el 42% son civiles, el resto son militares en activo, en la reserva, retirados o efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y 2 de cada 3 tienen un posgrado universitario. El 90% de nuestros alumnos tienen una opinión de CISDE excelente o muy buena. El 69% se muestran plenamente satisfechos respecto a la relación calidad-precio de nuestros cursos. El 95% consideran excelente o muy bueno el trato recibido por el personal. Ahí tenemos que agradecer el papel de Mónica Pardo. Y el 97% la competencia de nuestros docentes como excelente o muy buena. Por cierto, como ven, el 100% de nuestros alumnos afirman que recomendarían los cursos de CISDE. Hace menos de un mes hemos celebrado en esta misma sede las jornadas Desembarco de Alucemas, organizadas por nuestros profesores doctores Rafael Tejado y Juan José Oña, en las que se presentaron 12 comunicaciones que darán lugar a un libro que publicaremos próximamente. En dichas jornadas tuvimos el placer de contar con el capitán de navío, José María Blanco Núñez, que impartió la conferencia inaugural, y con la profesora María Fidalgo Casares en la conferencia de clausura. También el pasado mes de junio asistimos aquí mismo a la presentación del libro Seguridad Marítima, Nuevos Retos, una obra colectiva en la que han participado profesores y alumnos especialmente brillantes de CISDE. En dicha presentación disfrutamos de la presencia del almirante general don Fernando García Sánchez, jefe de Estado Mayor de la Defensa entre los años 2011 y 2017, quien impartió la conferencia Inseguridad Global, un desafío para la seguridad marítima nacional. En CISDE estamos orgullosos de contar con el grupo de investigación de crisis internacionales que cumplirá 10 años en 2026 y que sigue con su labor investigadora, como demuestran las dos publicaciones que han presentado en este último curso: La disputa entre España y Portugal por la soberanía marítima de las Islas Salvajes, por don Francisco Javier Daza González, y Repsol YPF, crisis con el gobierno argentino durante los años 2012 y 2013, por don José Javier Potito. Esperamos próximamente disponer también de una nueva obra colectiva en forma de libro en el que se plasme la labor de sus investigadores. Además, acaban de publicar la nueva convocatoria para incorporar investigadores a dicho grupo de investigación. Agradecemos desde aquí la labor de sus investigadores principales, el doctor Agustín Javier Pérez Cipitria y el coronel Alfredo Velasco, y de su investigador honorífico, el teniente coronel Fernando Toboso. Otro de nuestros hijos, de los que uno se siente especialmente orgulloso, es la revista Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE. Está situada en lo más alto de los rankings académicos, como el actual Q1 que tiene en historia, en el índice SJR, un indicador que mide el prestigio y la influencia de una revista. Y este nivel de excelencia, que les puedo asegurar como académico que no es nada fácil de conseguir para una institución, ha sido posible gracias a la labor imprescindible y abnegada de su director, el doctor José Domínguez León, Pepe para los amigos, que no nos puede acompañar hoy, pero al que envío desde aquí un cariñoso saludo.
Y además de nuestra labor investigadora, también disponemos de una revista digital, Observatorio de Inteligencia, Seguridad y Defensa, que sigue y analiza la actualidad, que ha publicado en el último curso más de un centenar de publicaciones y ha tenido más de 100.000 visitas desde el 1 de enero de este año. Aquí tenemos que agradecer la labor de Iván Mateos Navarro. CISDE Alumni es la agrupación de antiguos alumnos de nuestro campus. Tiene como objetivo favorecer las relaciones profesionales de todos los que se hayan formado en nuestra institución. Al contrario que otras asociaciones similares, pertenecer a CISDE Alumni es completamente gratuito y desde ella se han organizado a lo largo de este último curso diferentes seminarios en línea, webinarios en la jerga actual. Por ejemplo, el último de ellos tuvo como protagonista al doctor Jesús Baena, que nos habló de desinformación. También se ha presentado el libro Coraje, el precio de la libertad, de Hanan Serrouk, la conferencia Guerra en Palestina, la insurgencia urbana, la inteligencia y las relaciones internacionales por nuestro profesor Francisco Jiménez Moyano, o Narcoterrorismo y propaganda por Mauricio Javier Campos, miembro de CISDE Alumni. También nuestro papel en las redes sociales, con el fin de divulgar nuestros cursos y la cultura de seguridad y defensa. Tenemos más de 30.000 seguidores en nuestras redes sociales, Facebook, X, YouTube, Instagram y LinkedIn. Y como buen ejemplo de nuestra preocupación permanente por mejorar la calidad de nuestra propia institución, acabamos de recibir este mes de octubre la certificación ISO 9001-2015. Como saben, es el estándar internacional publicado por ISO, la Organización Internacional de Normalización, para establecer de manera efectiva un sistema de gestión de calidad. En dicha certificación se nos informa de que nuestros puntos fuertes son la disposición de la dirección para el cumplimiento y la implementación del sistema de gestión, el conocimiento del mercado y el grado de satisfacción de los clientes y la formación exclusiva en seguridad y defensa. Y como en el mundo actual tan importante es lo que dices como la forma en que te presentas, también acabamos de cambiar nuestra página web modernizando su contenido. Con esto termino. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, director. Con motivo de este solemne acto, CISDE ha querido reconocer el trabajo y esfuerzo de aquellos alumnos que han obtenido unos destacados expedientes académicos en los programas máster del presente curso. Don Fernando Ibáñez, director de CISDE y profesor del máster en Operaciones de Inteligencia contra Inteligencia, entrega galardón y diploma honorífico. Los alumnos que reciben dicho reconocimiento son los siguientes. Don Antonio Mariño Moreira, por su destacado expediente académico en el máster en Operaciones de Inteligencia contra Inteligencia. Doña Alba Alseraguán del Amo, por su destacado expediente académico en el máster en Ciberseguridad y Ciberdefensa. En representación recoge galardón y diploma honorífico el director del máster en Ciberseguridad, don Francisco Javier Urueña. Seguidamente, don Juan Manuel García Reguera, consejero de Relaciones Institucionales de CISDE, presentará a nuestro distinguido ponente, el ilustrísimo señor coronel don Juan Carlos Castilla Barea. Mi general. La actividad de hoy, apertura del curso académico, es una de las más relevantes de las que CISDE organiza cada año. Y en esta ocasión ha querido celebrarla con todos ustedes y con la colaboración especial del Instituto Español de Estudios Estratégicos. El Instituto Español de Estudios Estratégicos, con sede en Madrid, forma parte de el principal órgano de apoyo a la máxima autoridad militar española, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Sus cometidos principales son analizar los desafíos estratégicos que afectan a nuestra sociedad y fomentar la conciencia de defensa. En él se realizan unos magníficos análisis y estudios que se publican en su página web. La seguridad y la defensa abarcan muchos ámbitos. Yo suelo decir que aunque nadie
lo sabe todo, de todo, siempre hay alguien en el instituto que sabe y lo publica en su plataforma digital. Por ello, aprovecho y recomiendo su consulta por la calidad e interés de su contenido. Gracias a CISDE, hoy tenemos el privilegio de escuchar a uno de los analistas militares más destacados del Instituto Español de Estudios Estratégicos, al coronel Juan Carlos Castilla Barea. Nuestro coronel es un reputado militar sevillano, artillero de la 48 promoción de la Academia General Militar, diplomado en Estado Mayor y doctor en Seguridad Internacional. Y no quería decirlo, pero lleva a gala ser seguidor del Sevilla Fútbol Club, pero se me escapa. Su experiencia militar es extensa y brillante, reconocida por numerosas recompensas y distinciones, y especialmente se ve reflejada en el aprecio que me consta le tienen sus subordinados, jefes y compañeros. Voy a recordar solo algunos de sus méritos profesionales. Se ha graduado como oficial de Estado Mayor en España y también en los Estados Unidos de América. Es máster en paz, seguridad y defensa por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Es doctor en seguridad internacional y en su tesis doctoral ha obtenido la máxima calificación posible, la de cum laude. Su tesis de investigación es materia de estudio en el programa de doctorado de la Escuela de Seguridad y Defensa de la Unión Europea. Es profesor del Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional, es decir, enseña a los que tienen que saber de seguridad y defensa, responsables civiles de España y de países aliados, a nuestros futuros generales y a cargos directivos de empresas e instituciones relacionadas con la seguridad y defensa. Ha participado en operaciones militares de la Unión Europea y de la OTAN, en Bosnia y en Herzegovina, en Kosovo, Afganistán, Mali y Turquía. Ha estado destinado en el cuartel general de la OTAN en Bruselas y ha mandado la unidad más prestigiosa de la artillería antiaérea española, el Grupo 1 del Regimiento de Artillería número 74, conocido tradicionalmente como el Grupo SAN en San Roque, Cádiz. Después de todo esto, solo me queda felicitar a CISDE por querer contar en este su principal acto con tan ilustre ponente y agradecer al coronel Juan Carlos Castilla su disposición para ilustrarnos cómo satisfacer la necesidad de alcanzar más músculo militar y más autonomía estratégica en nuestra Unión Europea. Gracias, mi coronel. Y como para CISDE es un orgullo fomentar la conciencia nacional sobre la defensa, CISDE te cede su micrófono y su altavoz. Director, con permiso, mi general, con permiso. General. Bueno, no me esperaba una semblanza tan extensa. La mitad de los que estamos aquí conocemos a mi antiguo, a Juan Reguera, y no ha exagerado en nada, excepto lo que soy muy sevillista. No, ha exagerado un poquito en algunas cosas que yo no se las voy a desvelar. Pero para mí es un compromiso, primeramente como sevillano, como militar. He estado sentado en este auditorio antes, pero en ese lado, y crean que para mí es un honor el venir y encima hacerlo como parte de mi trabajo. Porque en el instituto, que es parte de, como ya antes han explicado, del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, pues nuestro instituto se dedica precisamente a difundir la cultura de defensa como uno de los organismos principales que hace esa labor dentro del Ministerio. Y en ese espíritu es por lo que colaboramos con instituciones académicas, entre ellas venir a CISDE a dar la charla inaugural y apertura de un curso académico, pues es un gran honor y un gran placer.
Y bueno, sin más, pues vamos a ir a... No sé si... Ah, ya está allí. Yo siento la tendencia a levantarme y andar, pero me voy a ver constreñido porque así me ven por lo menos los del fondo, ¿no? Entonces yo les voy a hablar hoy de la seguridad en Europa, de la actualidad, que no podemos estar de más actualidad en los telediarios, el que haya visto Antena 3 hoy, estamos en actualidad sin duda en la OTAN y también en la Unión Europea. Les tengo que decir el primer caveat, que es el que está en rojo. Nosotros, al estar en una institución académica dentro del Ministerio, pues nos permitimos ciertas licencias y creemos que el difundir la cultura de defensa en un ámbito académico pues incluye la posibilidad de despertar el pensamiento crítico. Y eso me obliga a advertir que lo que voy a compartir con ustedes son mis opiniones personales, en ningún caso una postura oficial, a pesar de venir de uniforme. Es mi visión particular sobre algunos asuntos que son complejos y que voy a hacer simplificaciones, porque el auditorio es muy variado, desde generales en el auditorio hasta alumnos de Relaciones Internacionales. Perdón, tengo que hacer una mención especial a la presencia no solo de la profesora Arcos, aquí presente, pero también de la profesora Paula Lamoso, de la Universidad Pablo Olavide, también de Relaciones Internacionales, que nos acompaña. Muchas gracias a ambas. Bien, si yo tuviera que elegir una idea de esta charla, me gustaría que se quedaran con una pregunta y una respuesta. ¿Cuánto se dice hoy en los medios de comunicación que tenemos que invertir en defensa? Pues el 3,5 es la idea que yo les quiero dar. Tenemos que aprender a discernir lo que dicen los medios de comunicación y lo que realmente importa. Y trataré de demostrarles por qué es el 3,5. Esto es como el chiste del KFC, ¿no? El anuncio del pollo, que al final acaba en el 5, pero es 3,5 más el 1,5. El 1,5 lo vamos a cumplir todos fácilmente. Luego, donde está el debate real es en el 3,5. La píldora fácil de asimilar en Estados Unidos es el 5 y cada uno tiene los mensajes para su parroquia. Y así que apriétense los cinturones y vamos a esos 5 puntos. Hablaré muy brevemente del contexto internacional, de la OTAN del presente, lo mismo de la Unión Europea, de antes y de ahora un poquito, algo de escenarios de futuro y las reflexiones principales. Bien, del contexto internacional, si yo empiezo a decirles ahora que la geopolítica y la geoeconomía van de la mano, pues lo escuchan en muchos lugares y es verdad. Y tenemos ejemplos todos los días. Pero yo me quiero centrar en algunos temas que les pondré a continuación. A modo de resumen y muy rápido, 4 viñetas. Nos colocamos en el año 22 y Putin rompe con lo que era la arquitectura de seguridad y defensa en Europa en el año 75 establecida en Helsinki, ¿verdad? Entonces, entre la Unión Soviética, europeos de entonces, estadounidenses, etc. La nueva, digo nueva porque la guerra en Ucrania empezó en el 14, como ustedes saben, nueva invasión a gran escala, que se suele decir en los foros, de Ucrania, con la aquiescencia de Xi Jinping, el líder chino. La OTAN nos coge nuestras cosas. Estábamos liados con la Agenda 2030 de la OTAN o la agenda, algunos querían llevar la OTAN a la OTAN global. Estamos trabajando en el concepto estratégico que luego se aprobará en Madrid en el 2022, en junio, ¿verdad? En fin, que si atacan los rusos, déjanos que estamos en nuestras cosas y seguimos en nuestras cosas. Este enero tenemos a Trump 2. No voy a elaborar sobre la primera presidencia de Trump y la ruptura del orden internacional ya, que entonces se aventuraba, pero también es un actor. Y es un actor disruptor dentro y fuera, como ustedes verán. Dentro de los Estados Unidos y en la esfera internacional. America First, el MAGA, todo eso a ustedes les suena y no se lo voy a repetir. Y entonces tenemos a la Unión Europea, que sigue y seguimos en nuestro intento por saber cuál sigue siendo nuestro lugar en el mundo, un mundo que era un orden liberal establecido y basado en reglas, organizado por los estadounidenses en el año 45 tras la Segunda Guerra Mundial y que no solo las potencias emergentes, sino también la administración Trump pues ha puesto en duda. ¿Cuáles son las reglas? Pregunta von der Leyen. La respuesta es la sota de basto. A todo esto tenemos a Rusia en una campaña híbrida en Europa. Y el secretario general de la OTAN, Rutte, dice que no estamos en guerra, pero tampoco en paz. Pero es que el ministro de Exteriores ruso dice que estamos en guerra. Hay que entender en el lenguaje ruso qué es estar en guerra, qué es estar en fase 1 de una fase híbrida, etc. Podríamos hablar, pero no me quiero extender aquí. Luego del contexto internacional, primero me voy a venir a España. Yo veo la seguridad de España y la defensa como esa mesa que ven ustedes ahí.
Esa es la mesa donde estamos en el telediario, viendo las noticias que aparecen en nuestro comedor a través de la tele. África, que el mapa no está al revés y la geografía importa. ¿Se está escuchando al final? ¿Sí? Porque África se nos viene encima, los retos, las posibles amenazas, no voy a elaborar más, pero lo que me importa compartirles son las 4 patas que sostienen la mesa. Esos 4 pilares, la bandera española, son las capacidades autónomas de defensa, que han de ser necesarias para, en un momento dado, poder asumir situaciones de riesgos o amenazas no compartidas, ¿verdad? Pero es que en el sentido amplio de la seguridad tenemos nuestra integración en la Unión Europea. Y en el sentido estricto de la defensa, porque saben ustedes que seguridad es un concepto más amplio que defensa, ¿verdad? Pues tenemos que somos aliados de la OTAN. Y sí, desde el siglo pasado, desde los años 50, las relaciones bilaterales con los Estados Unidos son un hecho que tienen que ver con nuestra seguridad y nuestra defensa. Y en medio se relacionan 2 a 2 y no son pocos los toros que hay que torear, ¿verdad? Fíjense, el año 2021, pero del siglo pasado, teníamos a 2 señores que son uno, Ortega y Gasset, ¿no? Dicen algunos, que nos escribía que una de las posibles soluciones para España, para la España invertebrada del 21, era el que España se incorporara a las ideas europeas, ¿verdad? Después pasó mucho de la historia de España y llegamos al año 82, donde ingresamos en la OTAN, y en el 86, donde ingresamos en la Unión Europea. Y como nosotros, y en ese orden, muchos de los países actuales de la Unión, como los países bálticos, primero entraron en la OTAN y después en la Unión Europea. Algunas razones había. Pero, ¿qué me importa resaltarles del contexto internacional? Estos 3 puntos que aparecen en pantalla. Yo les quiero hablar de la reconfiguración de las relaciones transatlánticas, de los nuevos roles en la Unión Europea y de esa arquitectura de seguridad y defensa de Europa que está pendiente de solucionar. Y bueno, vamos al segundo punto. La OTAN del presente. Pues de la OTAN del presente yo les quiero hablar de 3 asuntos. De la crisis de identidad aliada en los 2 últimos años, del reparto justo de la carga y algo del dilema de algunos aliados europeos. La crisis de identidad y algunos hay de relaciones internacionales aquí presentes, ya nos sonará de qué vamos a hablar. La carga, ¿a qué me refiero? A la carga de la seguridad, que tiene unos costes, ¿verdad? Pero a lo mejor también podemos hablar de los beneficios si hablamos de justicia o de reparto. Y el dilema europeo. Vamos a lo primero. Y como me avisaron de que iba a estar la profesora Arcos, pues digo, pues algo de teoría les tengo que dar a sus alumnos. Entonces, saben ustedes, del fondo, que hay 3 escuelas principales de relaciones internacionales, ¿verdad? Al menos 3. Vamos, hay más, pero bueno. El realismo. ¿Cómo se ve la Alianza Atlántica desde el realismo? Bueno, pues a lo mejor algunos desde el realismo ven a la Alianza Atlántica como una herramienta en su momento para equilibrar la amenaza soviética, ese federador externo de Walsh, o para equilibrar el poder, donde los actores en el sistema internacional son los estados que funcionan conforme a sus intereses y con una racionalidad. Ni Putin ni Trump están locos. Son actores racionales dentro de sus estados, ¿verdad? Sin duda, en los 2 últimos años, este pensamiento propio de la escuela es realista y centrada en la práctica del poder, pues es una realidad hoy. Pero luego llega el liberalismo institucional, ¿verdad? Como respuesta quizás a la primera escuela. Entonces, desde el liberalismo, la OTAN es una institución. Y la OTAN es una organización internacional como la Unión Europea, por lo tanto, ambas basadas en tratados, pero es una institución. Y una institución donde se trata de cooperar y donde se trata de afrontar un problema colectivo. ¿Cuál es el problema colectivo de la OTAN? Pues la disuasión y la defensa, ¿verdad? Entonces, llega la implosión de la Unión Soviética, desaparece el federador externo, desaparece la amenaza que daba sentido a la OTAN y dice, bueno, ¿la OTAN por qué sigue existiendo? Entonces, resulta que hay unas repúblicas soviéticas que se plantean entrar en la OTAN. ¿Por qué? Pues porque la OTAN era una organización de países democráticos con unos valores determinados y que además, pues, estaban de acuerdo con ese orden liberal al que se querían incorporar. Y en el Tratado de Washington también se habla de valores. En el preámbulo, artículo 1, artículo 2. No tiene pérdida una lectura comentada del Tratado de Washington. 14 artículos, una página y un par de párrafos. Y entonces se empieza a hablar también de lo importante que es la identidad de ser aliado y que es legítimo hacer como país aliado o no, ¿verdad?
y es legítimo el tener una solidaridad con países que necesitan más seguridad y unos son consumidores y otros son proveedores, y es un juego que se acepta. Hay una confianza que se basa en las prácticas de la propia organización. Todo esto es el constructivismo. Hay mucho de esto, del constructivismo, de cómo construir la Unión Europea. Y en todo esto importa mucho el discurso. Algunas otras escuelas, como el postestructuralismo y tal, se centran en el discurso, pero la identidad nos lleva al constructivismo. Entonces, todo este rollo, perdón para los de la fila de enfrente, esto era para los alumnos de Relaciones Internacionales, de esto es el último artículo que he escrito en el instituto. La crisis de identidad, la OTAN entre las cumbres de Washington y La Haya, la crisis de identidad y de discurso. Por eso vengo a contárselo, porque como Paco Umbral, yo no he escrito libros, solo la tesis doctoral. Pero algunos articulillos, pues por mor del trabajo tengo. En fin, que hay una disrupción, hay una imposición de la lógica del poder, hay una erosión actualmente de las normas cooperativas y hay una ruptura de relato identitario compartido dentro de lo que es la ley. Muy brevemente, el Tratado de Washington, 1949. Como les digo, una lectura comentada sería buenísimo. Pero en el artículo 2 habla de valores, habla de política, habla de economía. Señores, ¿la OTAN qué es? ¿Una organización militar? ¿Una organización política? Es una organización político-militar. Y en esa proporción. Y yo he estado trabajando allí y el staff de OTAN hay 1000 civiles y 300, 1000 en el IS, en el International Staff, y 300 en el Military Staff de la OTAN. Pero es que en el artículo 3 habla de aumentar las capacidades de los Estados miembros, de los aliados. También habla de la resiliencia, que está muy de moda. Pero aumentar las capacidades. Artículo 3. Que cada uno aumente con sus capacidades. Porque primero tendremos que ser capaces de defendernos para luego poder estar en disposición de defender al que lo necesite, ¿no? Que sería el artículo 5, ¿verdad? La defensa colectiva. Y otros artículos. Pues bien, si comparamos lo que pasó entre julio del año pasado, presidencia Biden, y 75 aniversario de la Alianza en Washington, las fotografías que he elegido mostrarles pues son muy diferentes en un lado y en otro. Y en medio está el discurso. Fíjense que la de la izquierda de Washington, Zelensky está con el presidente norteamericano, y abajo Zelensky está con las autoridades europeas, incluyendo al secretario general de la OTAN, que es europeo. Y nuestro presidente está en las dos fotografías de forma diferente. Pero es que en Ucrania importa mucho en el postestructuralismo, en la identidad y en cualquier organización los documentos oficiales. Esta foto se la he elegido porque Ucrania era el centro de atención de manera muy diferente en el 24 a como lo fue en la cumbre de La Haya. Miren, el comunicado oficial de la cumbre de Washington tenía 11 páginas y pico, tenía 38 apartados, más 6 otros, 6 dedicados a Ucrania. Se hablaba de Ucrania, se hablaba de Rusia, por supuesto, se hablaba de China, se hablaba de ciberdefensa, se hablaba de guerra en el espacio, se hablaba de todo lo que desde la cumbre anterior en los foros de OTAN se había tratado, como venían siendo todas las cumbres. Estuvieron presentes los primeros ministros de 4 países asiáticos, Nueva Zelanda, que quizás sea el menos importante en términos de defensa, ¿verdad? ¿Por qué lo pongo el primero? Pues ahora verán qué es lo que pasó en La Haya. También Australia, Japón y Corea del Sur. 11 páginas, 40 y tantos apartados. Bien. Ya se temía que Ucrania fuera a colapsar. Estamos hablando del 24. Hay un paquete para la industria ya en Washington. Bueno, eso sigue de la forma más diluida en La Haya, pero bueno. Les voy a hacer unas imágenes rápidas de qué pasó entre una cumbre y otra. En febrero del 24, antes de la cumbre de Washington, Trump estaba en campaña electoral. Claro, todos sabemos que lo que se dice en campaña electoral para un candidato no es exactamente lo que después se hace, ¿verdad? Estoy hablando de Trump, señores. Entonces Rusia, decía Trump, que podía hacer lo que quisiera con los países de la OTAN que no cumplieran con el objetivo del 2% del PIB. En un mitin. Bueno, Stoltenberg, que ya lo había tratado en Trump, le responde como puede, que no ponga en peligro la seguridad de las tropas. No les voy a comentar todas, pero luego se recordarán las reclamaciones o postulados sobre Canadá y sobre Groenlandia, ¿verdad? Dinamarca, los 2 países de la OTAN, las conversaciones con el presidente ruso y
el Día de los Enamorados lo celebraron en Múnich. Entonces el vicepresidente Vance, en el discurso que dio en Múnich, dijo, la amenaza no es Rusia. La amenaza aquí en Europa sois los países europeos. Vuestros fallos democráticos, vuestra falta de libertad de expresión. En fin, no voy a reproducir eso porque ya luego Le Monde dijo que la intervención del vicepresidente Vance en Múnich era comparable a la que había tenido en 2007 el presidente Vladimir Putin en la misma conferencia. Se ha abierto un frente ideológico, era el titular del periódico Le Monde. Pero es que luego llega los episodios con Zelensky en el despacho Oval, 28 de febrero. Luego tenemos las tarifas recíprocas en abril, el día 1, el día de la liberación. Después tenemos que ya está el 5% en circulación, el acuerdo de minerales en Ucrania, 30 de abril, ya llegamos a La Haya. Esto continúa, ¿no? Podríamos hablar también del acuerdo de tarifas, que también hay un artículo sin cifra definida en lo relativo a defensa en el acuerdo Unión Europea-Estados Unidos en el campo de golf en Escocia. Y luego agosto, y ya estamos en la actualidad, ya hemos llegado casi a octubre. Ese discurso, digo, es disruptivo. Cumbre de La Haya, el comunicado de La Haya. Si el otro tenía 11 páginas, este tiene una página y unas letras en la segunda. Tiene 5 párrafos. El último es para agradecerle que Turquía va a organizar el siguiente. El penúltimo es para decir algo de que seguimos colaborando en industria. ¿Cómo no vamos a cooperar con los Estados Unidos y con la Unión Europea? Si en todas las comunicaciones conjuntas desde el año 16 venimos diciéndolo. Pero claro, se pueden imaginar que una cosa son las formulaciones oficiales y otra la realidad. De las 7 áreas de las declaraciones, yo creo que la que menos palabras, y lo tengo en la tesis dedicada, es la cooperación en industria. Bien, otro articulito, estoy haciendo autopublicidad. El difícil equilibrio del triángulo transatlántico pues empezó en enero, la nueva temporada. Y en la nueva temporada estamos en la imagen, después de que se asume la nueva presidencia Trump II, pues tenemos en febrero la visita del secretario general a Madrid. Y un titular de La Vanguardia. Esto es lo que se decía en febrero. Miren, estos son los otros 3 párrafos que creo pertinente comentar. ¿Por qué decía lo del 3,5? Vámonos al segundo párrafo. Ahí se dice que los aliados, no dice los aliados, dice aliados se comprometen a invertir el 5% de aquí al 35 en una década. Si nos vamos al tercer párrafo, dice al menos el 3,5% en lo que todos veníamos entendiendo como defensa y un 1,5% que se refiere pues a todo lo demás que indirectamente se relaciona con la seguridad de la defensa. Y ahí cabe la movilidad militar, el apoyo a las infraestructuras críticas, la ciberseguridad, la ciberdefensa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el 3,5 se refiere, tal como dice ahí en inglés, a los NATO Capability Targets. Y les voy a explicar después. Pues es decir, a las capacidades militares que la OTAN pide a todos los aliados. Bien, por esto vuelvo a la primera idea. El debate real, desde mi punto de vista humilde, es el 3,5 y no el 5. Porque ese 1,5 que explica ahí, con meter en los presupuestos lo de preparación civil y protección civil y otras cosas, se cumple. Bien, yo quiero hablarles de estas 2 cosas de la crisis de identidad. Hemos pasado de tener una alianza de estados democráticos que coincidían prácticamente en sus valores a tener una alianza transaccional. Yo te defiendo si has pagado lo estipulado. Y una comunidad de seguridad. Hay un concepto para los alumnos del fondo del constructivismo, propio del constructivismo de Karl Deutsch, que era la comunidad de seguridad, ¿verdad? ¿Esa comunidad de seguridad qué es? La Unión Europea. De hecho, la Unión Europea en la Estrategia Global del 16 se autodefine como una comunidad de seguridad. Para el que no esté mucho con esto, es simplemente que los países de la Unión Europea se ponen de acuerdo para no pelearse entre sí, ¿verdad? Luego eso diríamos hacemos una comunidad llegando a un pacto interno para no pegarnos. Eso es una cosa. Y luego, desde esa comunidad que hemos decidido no pegarnos, enfrentarnos a amenazas externas es un salto muy grande. Luego, no es lo mismo una comunidad de seguridad, conceptos, que una alianza militar. Glenn Snyder y otros, ¿verdad? Para los del fondo. Bueno,
el señor Borrell nos decía en marzo, antes de la cumbre de La Haya, que probablemente la OTAN iba a entrar en hibernación. Antes Macron en el 19 había dicho que si estábamos en muerte cerebral. Tampoco creo yo que estuviéramos muertos entonces y cosas se hacen en la OTAN. Tampoco estamos durmiendo en hibernación. ¿Por qué digo que está erosionado el artículo 5? Pues por eso. Porque D'Artagnan y sus compañeros habían escrito el artículo 5 y hasta ahora todos creíamos que el lema se traducía en el uno para todos y todos para uno. Sí y solo sí, todos hemos pagado lo estipulado en lo que ha aparecido nuevo en el lema. Y este es el artículo 5. Y aquí les quiero decir al menos dos ideas fuerza. El artículo 5, el uno para todos y todos para uno, no es automático. Estuve en la Universidad de Hamburgo y le pregunté, la universidad se relaciona con las Fuerzas Armadas Alemanas, y allí le preguntaron hace un año y pico, junio, antes de la cumbre de Washington, a una coronel del ejército norteamericano, del aire era, pero estaba trabajando en la embajada y tal. ¿Creen todavía en la aplicación del artículo 5? Respuesta, tal como está escrito, claro que creemos. ¿Cómo está escrito? Hay un ataque armado, un país lo invoca y todo el resto de aliados deciden que sí, que eso es un caso de artículo 5. Pero ojo, miren, cada una de las partes de forma individual decide qué medidas se juzgan necesarias tomar. ¿Y por qué? Imagínense que a pesar de que haya planes de disuasión y defensa en la Alianza Atlántica, un país como los Estados Unidos decidiera unilateralmente que las medidas que juzga necesarias son acorde a otras consideraciones. Ahí lo dejo. Miren, van a salir expertos de pronto en el proceso de planeamiento de defensa de la OTAN. Esto es un proceso cíclico que se hace cada 4 años para determinar las capacidades que los países aliados han de tener en sus inventarios nacionales. Con esto estuve yo peleándome 3 años, del 17 al 20, antes en el EMACON, y cuando vino la pandemia, bares cerrados en Bruselas, ¿verdad, Marisa? Y como uno es torpe y no había bares, pues digo, vamos a empezar la tesis. Entonces la hice de planeamiento de defensa de la OTAN y la complementariedad con las iniciativas que había en marcha en la Unión Europea. Entonces les voy a explicar qué es lo que pasa en el proceso de planeamiento. Pues miren, ahí pone en verde guía política, ¿verdad? Luego, yo desde aquí no lo veo, ahí sí se ve bien. En azul pone determinación de requisitos, asignación de objetivos, de capacidades, y luego me voy al 5, revisión de resultados. Bueno, vamos a verlo en el tiempo. En el tiempo, en el año 23, se establecen todas las autoridades políticas, todos los países, más el personal civil de la Alianza, y ven lo que ha pasado en los últimos 4 años y qué cosas nuevas se han de pedir a los países, ¿verdad? Y establecen su guía política, su nivel de ambición, y casi que te dan unas pautas para los escenarios de planeamiento que hay que considerar. Entonces llegan los técnicos militares, Secure y Saklan no, pero bueno, en Norfolk y en Shape, y se ponen a jugar con esos escenarios, a analizarlos, y de ahí sacan un listado de capacidades, diríamos genérico. Para hacerlo fácil, una capacidad militar es mucho más que el material, pero el material, los que somos militares tenemos un acrónimo mirado y algunos lo tuercen y dicen dormía, porque llevamos mucho tiempo así. Mirado material, el carro de combate o el vehículo de combate de infantería que nos puede fabricar Santa Bárbara es el material, ¿no? Pero también tenemos la infraestructura asociada a los cuarteles, que me he peleado últimamente aquí en Sevilla con ella, o con su ausencia. El recurso humano, el personal, el entrenamiento, las municiones, los stocks. Todo eso es una capacidad militar. O sea, muchos más elementos que lo material, ¿vale? Pero para simplificar, determinan, por ejemplo, que la OTAN necesita, pues una cifra, 1000 tanques, 1000 carros de combate, X aviones y Z de barcos. Y después, eso se hace en el 24, y después, en el 25, pues se asignan, pues de los 1000, pues que los Estados Unidos aporten, siempre menos del 50%, según reglas de especificación del propio proceso, pues que aporten 400. Y el resto de países europeos, pues según su fuerza y lo que tienen en sus inventarios hasta el día de hoy, pues negociamos los objetivos. Pues a España que le toquen, perdón, vámonos a hablar mucho de España, a Francia que le toquen 200, ¿vale? Y eso lo aprueban los ministros de defensa. Y entonces, cada 2 años,
nos reunimos los países y el staff de la alianza y analizamos cómo vamos con esas capacidades que debemos poner a disposición de la alianza. Se hace cada 2 años. Pero es que además cada año el secretario general saca un informe de cómo vamos en los términos de cash, de inversión, aparte de lo de las capacidades, que es una cosa técnica. Vamos a fijarnos nada más que en la pasta, en el cash. Un informe anual del secretario general. Claro, con el discurso actual, cada país va a tener que leerse muy bien el informe anual del secretario general para saber si está o no cubierto por el paraguas norteamericano. Y eso sería lo siguiente. Y yo no soy antiamericano. Pero miren, estos son titulares de la prensa. Bueno, arriba está que nuestra ministra de Defensa y todos los ministros aliados, el 5 de junio, aprobaron todos esos targets, todos esos objetivos de capacidades a cada país. Y esos son los titulares de esa fecha, del días antes de la cumbre. 24 de junio y 25 fueron los días de la cumbre. Fíjense en el diario.es, dice capacidades y gasto. 2 conceptos clave en la negociación de Sánchez con la OTAN. Y lo que pongo abajo, en rojo del país, me gusta más resaltar que lo que pone antes. Dice, Sánchez y Rute coinciden en que se cumplirán los objetivos acordados, pero discrepan en su coste. ¿Pero qué ocurre? Que cada país es responsable de obtener las capacidades conforme a su soberanía, su forma y sus empresas, etc. Pero no vale lo mismo hacer un carro de combate en España que vale en Suecia o que en Rumanía. Igual que tampoco vale en Rusia. Por eso no se puede comparar el PIB de Rusia con el de Italia cuando hablamos de industria de armamento. Porque uno lo produce en rublos. Y me estoy yendo. Pero es que esto es lo de hoy. Esta mañana me encontré con esto en la prensa y por eso se lo he puesto. Estamos en la actualidad. Miren, una sutileza, y no la vi yo. Abajo, Elie Perrot, un francés que trabaja en Bruselas. Y yo recogí algo en mi artículo. El lenguaje a veces, en los documentos de la OTAN y también de la Unión Europea, pues es necesariamente ambiguo. Lo fue en la cumbre del 14 con respecto a los compromisos del 24 y lo es en este comunicado. Fíjense, el que sabe inglés ve que en el párrafo 1, que les enseñé antes, ponía el párrafo 1 que no está en pantalla, we, los cabezas de gobierno y tal, we. En el segundo párrafo dice, en inglés, la parte de abajo, dice, coma, allies. Se comprometen. Si yo lo tengo que traducir al español, yo traduciría lo de abajo en inglés como aliados se comprometen a. ¿Es ambiguo? Sí, le falta el determinante. Del fondo o de la cabeza, ¿alguien que sepa francés? ¿Qué dice arriba en francés? Les alliés. ¿Es exactamente lo mismo? Los dos son idiomas oficiales de la OTAN. Si ustedes se van al comunicado oficial que está colgado en internet de presidencia de gobierno, pues se hace una interpretación. Pero, y bueno, pues tiene su razón. No es lo mismo les alliés que des alliés. ¿Qué es el reparto de la carga? Tiene al menos 3 aspectos. No es solo el cash, no es solo una cifra del PIB de lo que hablamos. Hablamos también de tener las capacidades que se nos requieren y ahí es donde está la diferencia de coste y de concepto que hablaba antes los titulares. Si yo consigo con mi 2% tener las capacidades que me pide la OTAN, estoy cumpliendo. Es una interpretación. Ese es el argumento del actual gobierno. En el 14, los países aliados se comprometieron a 3 cosas. A llegar al 2% en el 24, a cumplir con los que se pedían de capacidades y que esas capacidades no se quedaran en los aparcamientos de los cuarteles, sino que se emplearan en las operaciones de la OTAN. A todo. Y España es modélica en contribución a las operaciones de la OTAN, a la postura de disuasión y a la defensa. Depende de qué métrica. Todo se mide. Se mide lo que invertimos en cash, se mide cómo cumplimos de bien, de regular o excelente con las capacidades que nos requieren y se miden las contribuciones. Y las métricas están acordadas por todos. Pero esto no es un debate nuevo. Esto es un debate académico de la teoría económica de las alianzas de los años 60 a los 90 en el plan académico, pero es que en el político también. Es que el debate del 2% empezó en el año 2003, en la cumbre de Riga, y luego tuvimos a Obama, y en fin, que no se lo ha inventado el presidente Trump, ni el Trump 1 ni el Trump 2.
Pero lo que tampoco se habla es que es un reparto justo. ¿Solo tenemos que repartir los costes? Es que tenemos autores académicos como Harley y Sandler, economistas, que hablaban de que también habría que hablar de los beneficios, ¿no? ¿Quién se beneficia más de la OTAN? En Europa. Estratégicamente ha servido a los Estados Unidos para perpetuarse como el único hegemón en Europa. Y aquí podríamos hablar de ideas de geopolítica. Pero, ¿quién se ha beneficiado más industrialmente en cuanto a compras o ventas de material militar? Los beneficios también podrían entrar en la fórmula. Quiero decir con todo esto que no es simple, que el reparto de la carga no es simple una cifra del PIB, que hay que mirar muchos aspectos, costes, beneficios potenciales o no, y es un problema político, es un problema institucional, es identitario, y ahora estamos en plena reconfiguración de la Alianza Atlántica. Y ya no es una comunidad de aliados que pensaban prácticamente exactamente igual con los mismos valores democráticos, como cuando ocurría la expansión hacia el este, 2004 hasta los últimos que entraron, incluido Finlandia y Suecia. El tercer punto sobre la Alianza Atlántica. Biden ya se temía que si entraba de nuevo la administración Trump en el gobierno, pudiera abandonar la OTAN. Las memorias que están en YouTube de Stoltenberg habla de la amenaza de abandono y legisló para que fuera más difícil. Los aliados europeos tememos que nos abandonen solos ante Rusia. También tememos que nos arrastren a un posible conflicto con China. No quiero elaborar mucho más. No es un dilema nuevo, esto es un dilema típico de todas las alianzas a lo largo de la historia, el verse abandonado por el más fuerte o el verse arrastrado por el más fuerte. Y vamos a la Unión Europea. De la Unión Europea, ¿cuál es el debate? ¿Del fondo o de ahora? Algo que se debata hoy sobre la Unión Europea. Venga, algo, por favor, colabora conmigo. El ejército europeo se debate ¿dónde? ¿En Europa? ¿En España? Porque ustedes son conscientes, y efectivamente le he puesto un no al ejército europeo, porque en España, en marzo, el presidente del gobierno habló en el Congreso de Diputados sobre el ejército europeo. Pero les remito a su comparecencia para que vean los matices que hay detrás. Pero es que ese mismo día, días después, 1 o 2 días, teníamos al señor Borrell en la jornada geopolítica de la granja. Informe semanal lo entrevistó. Le preguntó, ¿qué piensa de las declaraciones del presidente del gobierno? Pues por supuesto, el ejército europeo es algo a lo que tendríamos que tender, idealmente. Entonces, eso está en el Tratado de la Unión Europea, está en el artículo 42, pero para que hubiera un ejército europeo, bueno, nos leemos el artículo 42 o hablo más de ello. Lo que les quiero decir, y vamos a hablar de 3 cosas, la fragmentación industrial y algunas iniciativas actuales, es que eso era un debate de los años 50. En 1950, Winston Churchill propone, en el 50, propone, se me escuchaba, ¿verdad? Estoy aquí. Propone hacer un ejército europeo incluyendo a Alemania. Fíjense que acaba de acabar la Guerra Mundial. Ah, vale. En el 50, Churchill lo propone. Pero es que luego, bueno, tampoco se sabía, no tomemos que lo está proponiendo para la Unión Europea, que obviamente no existía. Y la OTAN ha nacido un año antes. Pero es que en el 52 lo que teníamos era la Comunidad Económica del Carbón, ¿verdad? Y del acero, la CECA, ¿no? Que carbón y acero es lo que hacen los carros de combate. Y eso es lo que teníamos, no teníamos la Unión Europea, ¿verdad? Pero en el 52 propone Francia, René Pleven, primer ministro entonces, la European Defence Community, la Comunidad de Defensa Europea, con un ejército europeo, con unos órganos de decisión, de empleo, etcétera, etcétera. Bueno, pues los franceses lo inventaron y los franceses se lo cargaron. En el 54, la Asamblea Nacional dice que por ahí no. Y de eso no está exento el que luego fuera presidente de Gaulle, pero el gaullismo, las ideas ya estaban ahí. Borrell nos decía esto: no hay un ejército sin Estado y la Unión Europea no es un Estado. Luego tenemos a un idealista que me suena a Don Quijote y un realista OTAN realmente que me suena a Sancho. Y este es el estado actual de donde estamos hoy. En la fotografía quiero ilustrarles que la parte derecha en azul
son plataformas de distintos tipos. En Europa hay muchos carros de combate, muchos modelos, y el americano solo tiene uno. Y así podríamos ir con distintas capacidades. Eso complica las operaciones, complica la llamada interoperabilidad, ¿verdad? Es mucho más difícil combatir en ese estado. Pero es que no es solo que tengamos muchas plataformas. Es que yo soy de Sevilla y a mí me gusta el flamenquito. Quiero decir que a mí me gusta producir material militar con mis requisitos operativos, con mis requisitos de voz, con mis requisitos de instrumento, y es muy difícil hacer una banda armónica entre todos los europeos. Por eso, entre otros factores, la industria de defensa europea está fragmentada. Hacemos barcos en España, en Italia, en Francia, etc. ¿Verdad? Aviones, ¿por qué no hablar del FCAS o del intento de los británicos con los japoneses y los italianos? En fin, que tenemos el folk europeo, como le traté en otro artículo. Y vamos a la Agencia Europea de Defensa. La Agencia Europea de Defensa saca unas estadísticas de inversión. Resulta que a finales de agosto de este año saca un comunicado de prensa en la OTAN y dice: España va a llegar al 2% en el 2025. Bombazo en televisión española. Finales de agosto. Primeros días de septiembre saca la EDA, en el lado de la Unión Europea, las estadísticas. Y dice que los países europeos de forma agregada estábamos en el año 24 en el 1,9 del PIB europeo agregado. Es decir, que prácticamente habíamos cumplido con lo que en el ámbito OTAN pues se había estipulado en el 2014, ¿verdad? Pero les anticipo que después, en marzo de este año, se saca el Libro Blanco de Preparación de la Defensa 2030. Y ahí la Comisión, y no solo la Comisión, también el Servicio Exterior, hacen un papel conjunto, un documento conjunto, el Libro Blanco de Preparación, como les digo, donde se aboga por un incremento sustancial de las inversiones de los países de la Unión Europea en defensa. 800.000 millones le sonarán. En inglés, euro, billion, 800.000 millones. Pero es que si hace uno las cuentas, quitando o no, o poniendo o no los 150.000 de los préstamos del SAFE, básicamente es llegar en 4 años al 3,5%. Sumado al 1,9, que ya estaba. Luego, entonces, si la Unión Europea en marzo estaba diciendo llegar al 3,5, créanme que he hecho las cuentas y las he cotejado con economistas, ¿quién está pidiendo un aumento más súbito de inversión en marzo de este año? ¿La Unión Europea o la OTAN? La OTAN te lo está pidiendo el 3,5 en 2035. Ya he ganado 2 premios aquí. Obviamente, la Unión Europea sí, pero no. Porque ¿quién lo pide? La Comisión. ¿Significa eso un compromiso adquirido por los países de la Unión Europea? Absolutamente no. Los que estudiéis la cooperación estructurada permanente, la PESCO, tiene 20 requisitos legally binding en inglés. Legalmente les comprometen, pero claro, se compromete si luego hay punición, pero el compromiso legal es muy relativo, porque el primer compromiso de la PESCO es que los países, y se establecieron por el Consejo en el año 17, es que los países vayan creciendo su inversión de defensa conforme vayan creciendo. Pero no se dice ningún porcentaje. Pero es que no se va a decir este año con la PESCO revisada y los compromisos revisados. ¿Qué les quiero decir? Que sí, que la Comisión dice que hay que gastar mucho, pero los países no se comprometen en el ámbito de la Unión Europea, desde mi punto de vista, es una opinión particular, de una forma sólida, con este compromiso de porcentajes del PIB. ¿Pero es que se debate algo sobre la justicia del reparto de la carga en la Unión Europea? Pues sí, se discutió en el año 15, con ocasión de los emigrantes que venían de Siria. Y entonces se hizo un reparto conforme a ciertos criterios. Pero el debate del burden sharing en inglés, el reparto de la carga, fair burden sharing, reparto justo, no se ha trasladado a las discusiones de defensa y de inversión en defensa en la Unión Europea. Otro palabra, burden shifting. ¿Qué quieren los norteamericanos de los europeos? Pues que al menos nos hagamos cargo de la disuasión y defensa, en su caso, convencional. Cuando digo convencional, quiero decir no nuclear. Por eso el soldado americano mantiene el misil nuclear detrás.
y nosotros encargarnos de las capacidades convencionales en los 5 ámbitos de operaciones. Digo 5, pero 5 son los aliados, aunque en la doctrina algunos hayan puesto un sexto. Y eso en materia de las relaciones transatlánticas. Pero fíjense que en la fotografía aparece un satélite. Y la Unión Europea, dentro de la Unión y consorcios, se está invirtiendo mucho en capacidades satelitales. Pero en el marco de la EDF, de la European Defence Fund, de los fondos, que francamente exiguos, que ha habido de fondos comunitarios para favorecer la investigación, el desarrollo de nuevas capacidades, hay iniciativas para tener capacidades satelitales como las que teníamos nosotros en Turquía. En Turquía teníamos unas pantallas en el contingente patrio que tuvo la suerte de mandar, donde veíamos los lanzamientos de misiles balísticos desde cualquier parte del mundo. Se pueden ver gracias a que los norteamericanos, desde los años 70, tienen esa capacidad de detección infrarroja de esos misiles que salen de la superficie, ya sean navales o terrestres. No solo de detectarlos, sino seguirlos, predecir puntos futuros, pasar los datos a las unidades antiaéreas para que puedan defenderlos cuando venga la amenaza. ¿Qué ocurre en la Unión Europea? A día de hoy estamos con 2 iniciativas para ese tipo de capacidad en fase conceptual. Y está en la prensa los acuerdos entre Francia y Alemania en el Odin's AI2. Y ya veremos eso para cuándo. Mi estimación, no lo veremos en 10 años. ¿Qué quiere decir? Que al menos durante una década, para que pudiéramos funcionar con nuestras capacidades convencionales, vamos a seguir dependiendo de tecnologías americanas. Y todo esto se relaciona con la autonomía estratégica, ¿verdad? Bueno, ¿qué se le plantea entonces a la Unión Europea? Pues cómo articular su seguridad en un contexto de alianzas condicionadas, tensiones comerciales y dependencias industriales y tecnológicas. Cómo repartir justamente la carga no es una parte del debate todavía en la Unión Europea. Y los compromisos serios de inversión hasta cierto punto. Pero cuando alguien venía preguntando en la Unión Europea sobre seguridad y defensa, veníamos y les contamos las misiones civiles y militares de la política común de seguridad y defensa. Pues no, eso ya se ha quedado muy corto. Ahora hay todo un conjunto de políticas que tienen que ver también con la seguridad y la defensa. Por eso la S en plural. Y estamos ante una coyuntura crítica institucional. Los del fondo, el institucionalismo, el neoinstitucionalismo, el camino de la dependencia de la política de común y seguridad era una dependencia de un camino de gobernanza intergubernamental, estricto control de los gobiernos de las misiones militares, por ejemplo. Pero cuando ahora hablamos de políticas de mercado interior en la Unión Europea o de política de industria, pues tenemos aquí la suerte de contar con el presidente don Jesús, catedrático de Organización Industrial, pero también con relación con ecosistemas de innovación, ¿verdad? Hay políticas de innovación, de desarrollo tecnológico y del espacio. Y hay políticas de cohesión económica. Los fondos de cohesión en el nuevo marco plurianual se van a dirigir hacia las tecnologías duales. Luego, las tecnologías cuánticas, los grandes ordenadores, los centros de datos, sirven para la movilidad militar. Pues a lo mejor es posible cumplir con el 1,5 con fondos de cohesión. Por eso digo que va a ser fácil el 1,5. Pero tenemos que ver si el rol de la Comisión supranacional por encima de la gobernanza tradicional de los Estados se va a llevar o no el gato al agua. De ello dependerá que haya más o menos coordinación en los programas de defensa europeos. Miren, 5 cosillas, pero de estas 5 voy a hablarles de las que están resaltadas. En 2024, en marzo, se promulga la Estrategia Europea de Industria de Defensa y se propone una legislación asociada que es el Programa de Industria de Defensa Europeo, que se ha acordado en el trílogo entre las 3 instituciones el día 16 de octubre. Todavía queda pendiente el que las instituciones formalmente lo ratifiquen, pero se ha llegado ya a un acuerdo. Si hay algún punto de esto, luego podemos hablar. Luego, la estrategia y su programa de implementación. Le podemos hablar, ya les he dicho algo, de ese aumento de los 800.000 millones. Eso aparece en el Libro Blanco de la Defensa, en marzo de este año, bastante reciente. Se están además acordando con distintos países acuerdos de seguridad y defensa.
Por ejemplo, alguno de estos acuerdos va a permitir a otros estados el participar en los préstamos, esos famosos 150.000 millones de préstamos a un interés europeo. También les decía, hay un párrafo sobre defensa en el acuerdo de tarifas o de aranceles con los Estados Unidos. Y como no, vamos a hablar brevemente de Ucrania. Miren, de la estrategia de industria de defensa europea les quiero resaltar solo una idea. La idea fundamental es, vamos a comprar relativamente, porcentualmente menos material americano y más made in Europe. Eso es una de las grandes ideas. Si actualmente, informe Draghi, estamos comprando prácticamente un 68, bueno, ahí pueden variar algún punto según la fuente, de material militar estadounidense, pretendemos que esos porcentajes vayan reduciéndose y que se compre Made in Europe en 5 años, en 2030, pues el 50%. Y en una década, en 2035, que el porcentaje sea el 60%. La magia estará en que si aumentamos mucho la inversión, a lo mejor las cifras absolutas de compras de material americano no bajen. Entonces nos podremos llevar bien, llegar a un ten con ten. Pero es que además, quizás a los norteamericanos también les interese que haya un mercado único europeo de la defensa que a día de hoy no existe funcionalmente bien, porque ellos no pueden atender a 2 escenarios a la vez, al Indo-Pacífico y a Europa. Por supuesto, también se cita los proyectos europeos de interés común. Es decir, ¿dónde vamos a agregar demanda? El escudo de drones, el escudo antimisiles. También se acaba de aprobar hace unos días el Roadmap para la Defensa 2030 y establecen 4 proyectos estrella en este sentido. En este libro de preparación de la Defensa 2030 hay ciertas medidas que van a permitir a los países el que aumenten su inversión en defensa. El año antes se había reestablecido, por así decirlo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ese que combina o que prohíbe a los estados el que les aumente el déficit más allá del 60%, cuando muchos países estamos en el 110% de la producción nacional del PIB, o el 3% de déficit anual, cuando a muchos países, le hace Francia y otros, pues también tienen problemas. Bueno, pues eso, si lo vas a invertir en defensa, te lo permiten. También te permiten unos fondos, unos préstamos a un interés europeo que a algunos países puede que les interese. Como les decía, ciertos fondos que antes, fondos comunitarios, se usaban en otras políticas, se van a redirigir de alguna forma hacia las tecnologías duales. Importante, la complementariedad con la OTAN. No les voy a hablar del single set of forces y tal, pero sí a que lo que se ha establecido en ese proceso que antes les expliqué en OTAN sea compatible con lo que promueve la Unión Europea. Mr. Kubilius es el comisionado para Defensa de Industria y Espacio. Lo explicó muy bien en noviembre frente al Parlamento. La OTAN estipula qué comprar y para cuándo lo tenemos que tener. La Unión identifica los proyectos que son de interés común, agregamos demanda y priorizamos la compra de material europeo. Sencillo, ¿verdad? Apoyo a Ucrania. En la pantalla, a la derecha, tienen Lugansk, el norte. Esto no me funciona, no lo veo bien. Lugansk, Donetsk, Zaporilla, Kherson y Crimea. Crimea, como saben, en el 2014 se la anexionaron, pero es que en el 2014 también tomaron un control prácticamente efectivo de gran parte de Donetsk y de Lugansk. Desde entonces está la guerra. Después viene la invasión en el 22 y tratan de llegar a Kiev, ¿verdad? Aquí tienen el río Dnieper y ya saben, no les voy a contar toda la batalla. Lo que sí les voy a contar es que después viene la contraofensiva de Ucrania, ¿verdad? Y cuando viene la contraofensiva de Ucrania, en el 23 expulsan a las tropas rusas de muchos lugares. Por ejemplo, las que habían pasado el río Kherson a esta zona. Entonces tenemos que en junio del 23 hay 25.000 soldados rusos en peligro de ser aniquilados por los ucranianos. Y hay informes en fuentes abiertas, filtrados de la CIA, que dicen que entonces la CIA estimaba que si los rusos se arriesgaban a perder esa cantidad de hombres de esa forma, podían usar el arma nuclear táctica. Esos 25.000 hombres se retiraron ordenadamente. Pero es que hay un artículo que no tiene desperdicio del New York Times que dice y explica cómo la campaña de Ucrania
se coordina entre los generales americanos y los generales ucranianos desde Wiesbaden, New York Times, estoy hablando. El targeting y muchos aspectos. Bueno, estos son antecedentes de lo que tenemos ahora. Esto es lo que esta mañana me daba el Instituto de la Guerra. Entonces, en lo rojo es las posiciones de los rusos. Pero lo que les quiero señalar en azul es que hay parte de esas provincias, de esos oblasts, que no lo controlan los rusos a día de hoy. Por eso los líderes europeos, hace un día o dos, le dicen que apoyan a Zelensky y que apoyan que en las negociaciones posibles de paz lo que se hable es desde la línea del frente actual. Pero claro, es que Rusia ha metido la totalidad de esas provincias en su constitución. Este es el apoyo de la Unión Europea, una reunión del Consejo. ¿Quién quiere ir a la guerra con Rusia? Todos. A la guerra actual. ¿No? No. Oye, os había enterado bien de la pregunta. ¿Quién quiere ir a la guerra con Rusia? No, que la pregunta no es correcta. Lo dice más bajito, por eso yo no lo veo. ¿Quién quiere ir al frente? De entre los países europeos. En guerra. No estoy hablando de una vez que se firme, no estoy hablando de una vez que se firme la paz, o el cese del fuego, o el acuerdo. Bueno, pues tampoco manifestáis, ¿no? Pues entonces, ¿quién quiere que vayan los ucranianos? Todos. Todos queremos que vayan los ucranianos porque los ucranianos, discurso oficial, están luchando por la libertad de los países europeos. Y los países europeos luchamos con lo que estamos dispuestos a poner, que es dinero, sanciones y dinero. Pero es que hay un profesor, Universidad de Chicago, si no me equivoco, Mearsheimer John, que hablaba del bloodletting, pero no estaba hablando de los europeos. Estaba hablando de los norteamericanos que hacían una guerra proxy en Ucrania, usando la sangre de los ucranianos. ¿Verdad que yo solo he hablado de Mearsheimer y de los americanos? Porque esto queda grabado, ¿no? Apoyo a Ucrania. Ucrania también metió en su constitución su intención de entrar en la OTAN y en la Unión Europea. Después, a la derecha, el acuerdo de minerales para minar. Ahí hay uno solo que está currando. Luego, Alaska, agosto. En Alaska tiene mucho simbolismo. Alaska, yo lo interpreto, puedo estar equivocado, como que las negociaciones son entre esferas o reparto de esferas de influencia entre líderes. Y Alaska fue comprada, ¿verdad? Todo se compra y todo se vende. ¿Qué se compra y qué se vende entre las posibles dinámicas globales, no digo Ucrania, entre Putin y Trump? ¿El Ártico? Pues no sé. Pero no salió el acuerdo en agosto. Pero es que inmediatamente luego hubo un despliegue cerca en el Caribe, ¿verdad? Y Rusia ni siquiera ha protestado. No digo yo que todo tenga relación, pero son cosas que se ocurren en el tiempo secuencialmente. Pero en la parte de abajo a la derecha lo que digo es que entre las relaciones UE-Estados Unidos parece que está claro que el que va a poner los euros serán euros y no dólares, y si hay algún despliegue en garantías de seguridad, posiblemente sean la iniciativa francesa con la británica más los que quieran estar. Escenarios de futuro. Hay dos variables desde mi punto de vista que son significativas para el futuro de las relaciones transatlánticas con respecto a la Unión Europea, donde el actorness de los Estados Unidos, siento decirlo, importa más que el actorness de la Unión Europea. En la horizontal, si los Estados Unidos nos dejan mayor o menor autonomía para decidir nuestras propias políticas y con quién nos alineamos, con China o con otros. Menos o más. Y en vertical, si los Estados Unidos tienen mayor o menor implicación en el futuro en la seguridad europea, con presencia, por ejemplo, en el teatro. El lema actual de la presidencia de Trump es la paz desde la fuerza, ¿verdad? Así se ha dicho en Gaza y en otros escenarios. Y lo que estaba en los medios de comunicación hasta hace una semana era la posibilidad de los Tomahawk a disposición del ejército ucraniano. ¿Por qué es importante o no esto? Hasta ahora las armas europeas, los Scud, los Storm Shadow, tenían un alcance de hasta 500 kilómetros, se ven en la línea verde. Y no llegan a Moscú, pero sí se están afectando las refinerías, de manera que la población en Moscú está empezando a sentir problemas de abastecimiento de gasolina. Pero es que hasta ahora, en Moscú y en San Petersburgo, que son los núcleos de poder rusos, no se estaba notando la operación especial. ¿Por qué? Porque el reclutamiento se estaba haciendo en Siberia y en otros lugares y de otros países, pero no principalmente en Moscú y San Petersburgo.
No hay nada nuevo en prensa si Tomahawk sí, Tomahawk no, pero sí ha habido algo en prensa hoy o ayer sobre las limitaciones o no del alcance de algunas de las armas. El targeting, si esto se materializa, pues pasará como en el pasado, que seguirá coordinado. No creo que lo usaran los ucranianos libremente. Y los soldados son una posible aportación a la paz futura, pero mientras tanto, ¿qué tenemos? Tenemos un pulso económico entre el rublo y el euro. Rusia tiene un 7% de su PIB dedicado a su industria de defensa, un 40% de su presupuesto estatal. ¿Quién va a aguantar más el pulso? En términos económicos, porque que yo sepa, sí, es que Ucrania a lo mejor es vital o existencial para la Unión Europea, lo dudo. Hay escenarios en los que podemos discutir, pero lo es sin duda para los rusos. Y los rusos pueden durar 3 años al ritmo de bajas actuales. En palabras del presidente Trump, 7.000 a la semana, 30.000 al mes, 20.000 en el lado al mes de los ucranianos. 3 años más, ¿les puede durar la economía? Ahí está la guerra ahora. ¿OTAN sí, OTAN no para Ucrania? Pues OTAN no, ya se ha aclarado, y OTAN sí, y Unión Europea sí o no, pues tendría algunas implicaciones para la seguridad y para lo que es la política común y la posibilidad de la defensa territorial dentro de una unión. Conclusiones. España requiere un esfuerzo significativo y urgente de mejora de capacidades de defensa propia, en la forma de cumplir con el artículo 3, pero también con nuestros posibles riesgos o amenazas no compartidas que proceden o que hay en el sur, donde también está Rusia, los golpes de Estado en Níger, en Mali, en Burkina. El reparto de la carga no es una cuestión simple de una cifra del PIB, es parte de un problema político más amplio, institucional, de una OTAN que se está reconfigurando y que casi hoy es una alianza transaccional, como parte del marco de las relaciones transatlánticas que están cambiando, con una credibilidad erosionada del artículo 5. Y que además los europeos nos tenemos que hacer cargo de la disuasión convencional. Debiéramos de tener serios compromisos en el ámbito de la Unión Europea en términos del PIB como inversión en defensa, que no es la realidad de hoy. Opinión muy personal. Seguimos sin saber si en 5 años tendremos un mercado de la industria de defensa funcional en Europa. Y como no, la paz en Ucrania dependerá de algo más grande que pacten Putin y Trump. Y las relaciones entre la Unión Europea y los estadounidenses, pues parte de ello es la reconfiguración de la OTAN. Y todo ello será vital para redefinir la arquitectura de seguridad en Europa y la parte del nuevo orden que está todavía emergente. Y con esto, disculpe por la extensión y quedo a su disposición.